no tengamos más problemas. Y vamos a continuar con lo que ayer estábamos platicando acerca de los diferentes estados de alteración del estado de conciencia. Y recordar que como les comentaba, para que estemos nosotros conscientes, nos tenemos que dar cuenta de quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Y obviamente tenemos lo que nosotros hemos aprendido, que son las funciones mentales superiores, también nuestro afecto, y el despertar relacionado con el abrir los ojos y el responder a algunos estímulos. Para que nosotros tengamos nuestro contenido en forma adecuada, nuestro conocimiento, tenemos que tener bien la corteza cerebral, mientras que para que estemos también despiertos, tenemos que tener la integridad en el tallo cerebral para que el sistema activador reticular ascendente no tenga ningún problema. Clásicamente, y como dice el libro de Plum y Posner, estupor y coma, los grados de deterioro de un paciente que van desde estar despierto hasta el coma, primero tienen, como comentamos ayer, una somnolencia en manera excesiva, la cual el paciente se alerta cuando le hacemos un estímulo verbal. Posteriormente viene la obnubilación, el cual puede ser un sujeto que está con tendencia a dormir. En algunas ocasiones también se puede decir que está como desorientado. Y a la orden, al moverlo, al estimular el orden verbal y el orden táctil, sí nos puede responder, aunque a veces sus ideas son confusas. El estupor ya es un grado mayor, en el cual definitivamente el paciente tiene que ser estimulado por algo doloroso, vigoroso y doloroso, y en el cual se va a despertar, va a abrir los ojos y probablemente tenga alguna emisión de algunos sonidos, o alguna palabra o alguna movilidad, pero va a caer inmediatamente dormido después de que cesa el estímulo. Y ya cuando llegamos al coma, pues prácticamente no hay ninguna respuesta a ningún tipo de estímulo. Por eso es que los términos de obnubilación, como habíamos comentado, que puede ser que esté dormido y obviamente tiene ideas de desorientación, puede llevar a un estado de confusional. El delirio es un estado mental caracterizado por desorientación, miedo, irritabilidad, presión. Y lo que es importante, que es las alucinaciones visuales y que los estímulos los percibe en forma errónea. Estos pacientes que tienen delirio, obviamente depende de la patología del delirio, pero pueden cursar con periodos de lucidez. Y entonces, como ellos saben que tienen estos ataques, pues obviamente tienen un poquito de preocupación y angustia. El estupor, como les comentaba, es una condición de sueño profundo y no tiene respuesta, solamente se puede despertar con estímulos vigorosos, repetidos y dolorosos muchas veces de esto. Cuando ya el paciente no le estemos estimulando, nuevamente cae en sueño. Y el coma, pues el coma es un estado de respuesta psicológica sin fenómeno de despertar, en el cual el paciente generalmente tiene los ojos cerrados. Esto es muy importante porque ahorita vamos a hablar de lo que llamamos coma vigil. Entonces, como no tenemos respuestas, falta de reactividad tanto a los estímulos internos como a los externos, esto es lo que se llama un paciente en estado de coma. Cuando nosotros revisemos el traumatismo craneoencefálico, vamos a hablar de una escala que ustedes ya conocen y que se llama escala de coma de Glasgow, que ustedes seguramente ya la conocen, ya la revisaron. Y bueno, ¿qué nos dice la escala de coma de Glasgow? Por eso se llama escala de coma, porque nos va a definir muy fácilmente un paciente que esté en coma, con la calificación mínima de 3, o sea, ausencia de respuestas. Y según la escala de coma de Glasgow, una definición muy simple de coma es un paciente que no habla, que no abre los ojos y que no se mueve. Eso es lo más sencillo, lo más simple de la definición del estado de coma. Y bueno, puede haber también algunas alteraciones subagudas o crónicas del estado de alerta, como son la demencia, que es un proceso debido a una lesión orgánica, una lesión degenerativa, que puede ser por trauma, puede ser por tumores o en sí por cambios degenerativos del propio cerebro, en la cual, como generalmente la corteza es la que se va a afectar, pues obviamente tiene una alteración importante de lo que es las funciones cognitivas. Es importante recordar que en muchas ocasiones la demencia puede tener una causa orgánica o puede haber cuadros semejantes
a un estado demencial producido, como habíamos visto cuando vimos hidrocefalia, por el síndrome de Hawking-Adams, por algunos hematomas o algunos infartos. La hiperinsomnia es una somnolencia excesiva. Si eso es, el paciente generalmente tiende a tener somnolencia y se despierta fácilmente. Inclusive hay otro tipo de tendencia a la somnolencia, otras patologías que no son propiamente ocasionadas por un problema del sistema nervioso. Por ejemplo, yo me acuerdo de lo que es el síndrome de Pickwick. El síndrome de Pickwick es un paciente que es obeso y que generalmente cuando llega a algún lugar se sienta, pues tiene a quedarse dormido, ¿no? Aunque se despierta pues fácilmente y generalmente a veces con la voz. Llegamos al estado vegetativo que está propuesto por Jenner y Plum, son dos neurólogos, el doctor Jenner, uno de los que escribió la escala de Coma de Glasgow, y el cual dice que es un problema que es secundario generalmente a una lesión cerebral grave, que lo vimos mucho en infartos, en hemorragias o en trauma. Y entonces el paciente no tiene ninguna respuesta cognitiva, pero abre los ojos, o sea, se despierta. Entonces el paciente está sin movilización, prácticamente no hay no hay respuestas adecuadas cuando nosotros queremos valorar si tiene respuestas como las funciones mentales superiores. Y entonces por eso es que están con un control de la temperatura, con un control de la frecuencia cardíaca. No podemos decir que tiene muerte encefálica si tiene un daño cerebral importante, pero el paciente tiene a recobrar sus ciclos de sueño-vigilia. Por eso es que a este estado vegetativo a veces se le conoce como coma vigil. Cuando no es recuperable este problema, se le conoce como estado vegetativo crónico persistente y la mayoría de los pacientes que llegan a este grado generalmente nunca recuperan la manifestación externa de alguna actividad mental superior. Y ustedes pues, saben de muchos casos. El día de ayer me comentaban a sus compañeros que si podríamos suponer que era un paciente con prácticamente muerte encefálica, y pues realmente no cumple los criterios de muerte encefálica y por eso es que en algunos países, cuando se ve que el paciente no va a tener prácticamente ni recuperación y que pueden pasar días, meses o años, pues algunos familiares piden, como no pueden respirar adecuadamente, están conectados a un ventilador, generalmente piden pues que se quite este ventilador, ¿no? Eso se llama eutanasia. Aquí no la tenemos todavía legislada. Entonces, como les comentaba, también se le llama síndrome apálico, se confunde con la muerte cerebral, muerte neocortical o demencia total, y lo más común es que le llamemos coma vigil, o sea, coma en vigilia. ¿Por qué? Porque el paciente está en coma, pero sí abre los ojos, ¿sí? Otro tipo de situaciones muy semejantes son el mutismo asinético. Es un estado de inmovilidad silenciosa, como su nombre se dice, está sin hablar y sin moverse. Entonces, algunas ocasiones, este paciente que ha tenido algún insulto neurológico puede regresar a dormir y a despertar, puede abrir los ojos, pero no hay ninguna actividad que nos pueda hacer creer o que nos diga que este paciente no está comprendiendo lo que le decimos, porque además no tiene ninguna actividad motora espontánea. El síndrome apálico es un problema de degeneración bilateral difusa de la corteza cerebral muy grave, generalmente es por problemas de hipoxia cerebral muy severos o encefalitis o incluso tumores o cuestiones de traumatismos graves, muy semejante a lo que vimos en el coma vigil. El síndrome de encerramiento look-in, en este es un caso muy especial porque es alguien que sus funciones mentales superiores pues pueden estar, digamos, conservadas, pero es incapaz de demostrarlo en forma externa. No puede hablar, si se despierta, abre los ojos, conserva la movilidad ocular, pero no puede hablar, no puede moverse. Entonces es como alguien estuviera preso en un cuerpo. Por eso se llama síndrome de encerramiento o look-in. Entonces el paciente tiene inmovilidad, pero con los ojos. Pudiera ser que pudiéramos intentar comunicarnos, ¿verdad? Con el paciente. Con el paciente, digamos, obviamente las respuestas o preguntas muy simples,
pero con esas pudiéramos tener algún tipo de comunicación con el parpadeo, con la movilidad de los ojos. Les comentaba a sus compañeros que como ejemplo de algo similar a este cuadro, pues lo vemos en una película clásica del cine de oro mexicano, del ídolo de México, que es Pedro Infante. Seguramente ustedes ya no lo ven, pero sus papás sí lo han visto esta película pues más de 10 veces, yo creo, que se llama Nosotros los Pobres. Y si no la han visto, pues vean, es una película del cine de oro mexicano y de Pedro Infante. Para lo que los han visto, la han visto, esta película de Pedro Infante, recuerdan que él vive con su mamá y su mamá está en una silla de ruedas y está completamente sin moverse y sin hablar. Sin embargo, el director nos hace mucho énfasis, incluso con la cámara, toma exclusivamente los ojos, porque nos evidencia que la señora pues se da cuenta de las cosas, se angustia, ¿verdad? Se alegra, se angustia, pero es incapaz de demostrar pues algún intento de comunicar. Entonces eso es una película que nos digamos, muestra cómo puede ser un paciente que tenga un síndrome de encerramiento, ¿no? Muy semejante a esto. Y llegamos a lo que es la muerte encefálica. Le llamamos muerte cerebral antes, pero ahora ya le conocemos como muerte encefálica. No sé si les comenté o les dejé que ustedes leyeran alguna guía de práctica clínica o la norma oficial. No recuerdo si fue en este grupo. ¿Alguien me puede decir si sí o no? No, doctor. No, doctor. Ok, muy bien. Bueno, entonces miren, esto de la muerte encefálica es una cosa importante porque, pues, hacer el diagnóstico de muerte encefálica independientemente de, pues, el hecho de no seguir una terapéutica o de no tener un ensañamiento terapéutico con los pacientes, pues también les favorece que si hacemos este diagnóstico podemos tener la posibilidad de donación cadavérica o de órganos. Que aquí también viene incluso un problema, ¿no? Si tenemos un paciente con muerte encefálica, ¿ya está muerto o no está muerto? Porque pues, su corazón sigue latiendo, tiene buena presión arterial, puede ser muy baja, puede tener temperatura. Entonces, esto sí implica muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista ético y legal, porque el hecho de que nosotros demos un diagnóstico de muerte encefálica es prácticamente hacer un certificado de defunción. Entonces, por eso es que la ley mexicana hace o nos dice que solamente los especialistas como neurólogos, neurocirujanos e intensivistas son los que pueden dar este diagnóstico de muerte encefálica. Y entonces, pues para mañana, el día de mañana, vamos a hablar un poquito de esto, pero para el día de mañana, por favor, bueno, para el lunes, perdón, disculpen, para el lunes, ojalá pudieran ustedes revisar la guía de práctica clínica del CENETEC de muerte encefálica, la norma oficial mexicana y incluso también pues los protocolos que actualmente las asociaciones dedicadas a esto, a la donación de órganos, pues hacen, porque hay ya protocolos establecidos, incluso formatos, los cuales se van llenando mientras exploramos a los pacientes. ¿Qué significa la muerte encefálica? Significa que nuestro cerebro pues prácticamente no tiene ya función. En un momento dado es la corteza y finalmente el tallo cerebral. Es un paciente que generalmente tuvo un insulto neurológico muy grave y que pasa terapia intensiva y que tiene de pronto ciertas características neurológicas clínicas que hacen pensar y suponer que ya no tiene actividad cerebral. Y entonces esto tenemos que hacer este diagnóstico pues para pensar si es que ya se le va a dar el manejo mínimo o lo más conveniente es que se pueda hacer donaciones. Los pacientes con trauma craneoencefálico severo generalmente son los candidatos idóneos, no son los únicos, hay muchos candidatos idóneos para ser donadores, porque generalmente son personas jóvenes, activas y sin morbilidades, ¿no? Por eso es que es muy importante porque nosotros tenemos una lista enorme de gente que requiere un órgano y que de eso depende mucho su vida, ¿no? Entonces, de los varios criterios clínicos, el principal, bueno, lo primero que tenemos que saber es que es un paciente que ha tenido un problema neurológico grave, que ha sido probablemente hasta operado del cerebro o de algún otro órgano y que está en la terapia intensiva, intubado y generalmente bajo medicamentos como sedantes o relajantes. De pronto vemos que su evolución no ha tenido adecuada mejoría
y que pues ya incluso tiene problemas para su frecuencia cardíaca, para más sostenerla, su presión, su temperatura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al ver al paciente es certificar que esté en coma. El hecho de que esté en coma lo hacemos mucho más fácil con la escala de coma de Glasgow. Es decir, que el paciente vamos a ver y tiene un Glasgow de 3. ¿Sí? El Glasgow de 3 nos indica que el paciente no abre los ojos, no habla y no se mueve. Primero, es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, ver las pupilas. Deben estar midriáticas y sin respuesta a la luz. Midriáticas, o sea, dilatadas y sin respuesta a la luz. Posteriormente tenemos que certificar que esté en apnea, o sea, que no tenga esfuerzo respiratorio. ¿Alguien ha estado en algún lugar o un hospital en cual estén valorando un paciente que tenga apnea? ¿Alguien ha estado de ustedes? ¿Alguno de ustedes ha estado? ¿No? Yo no, pero a nivel prehospitalario. A nivel prehospitalario, muy bien. ¿Y cómo hacemos cómo sería o cómo podemos corroborar que no respira? Pues a nivel prehospitalario está la estrategia del BES o el BOS, que es básicamente visualmente valorar si vemos ya sea el tórax elevarse y deprimirse o incluso a ver si hay algún movimiento de las narinas. O sea, sería dentro de lo que es la valoración inicial. Inicial. Incluso, bueno, ya teniendo más herramientas, he visto que colocan espejos Ajá, o vidrios. Entonces es una ajá, manera de ver en caso, sobre todo con aquellos pacientes que están bradipneicos, ajá. y es difícil ver ese movimiento. Muy bien. A ver, permítame un momento, por favor. ¿Alguien más ha visto algo? Otra, Bueno, perdón, sí, otra estrategia sí. también sería, o sea, en caso de que tengamos estetoscopio, bueno, auscultar campos pulmonares, que eso también nos Ajá, puede dar un poco de indicio. Pero eso ya es, bueno, eso es cuando tenemos, a lo mejor en el parte prehospitalario muchas veces hay ruido externo claro. y no se puede, pero en hospital yo asumo que sí. Ajá, así es, muy bien. Bueno, pues ahorita que leamos lo de la guía de práctica clínica, vamos a ver cómo se hace la prueba de apnea. Les platico cómo lo hacemos, bueno, cómo se hace en los hospitales generalmente. Un paciente está intubado, lo que hacemos es desconectar el ventilador y vemos si es que hay presencia de vaho o como a veces salida del aire, ponemos un algodoncito para ver si se mueve, ¿verdad? Por la cánula de intubación y esperamos un rato a ver si hay movimientos o como dijo la doctora, pues si hay algún movimiento del tórax o narinas o algo que nos diga que está inspirando, ¿no? Eso es lo que hacemos y lo hacemos obviamente en forma incorrecta. ¿Cuál es nuestro principal estímulo para que nosotros respiremos? O sea, lo que hace que respiremos. Ustedes pueden decir, bueno, yo ya me voy a morir, voy a dejar de respirar. Y ya, dejo de respirar. Pero voy a respirar de todos modos. ¿Por qué? ¿Qué me obliga a respirar? ¿Qué Sí, cosa es? Exactamente. El dióxido de carbono, cuando llega a un nivel de milímetros de mercurio, tenemos que respirar. Ese es el mejor estímulo. Entonces, obviamente, ¿qué tenemos que tener en un paciente que estamos evaluando que tenga apnea? Un sensor o una capnografía para ver el CO2, ¿no? Porque si el CO2 se mantiene bajo, pues obviamente no va a haber este estímulo. Cuando aumenta, se presenta. Entonces, eso tiene digamos, protocolo establecido de ver la prueba de apnea, que realmente estemos ciertos que el paciente no respira. Después vamos a valorar los reflejos de tallo cerebral, que son de dos tipos, los óculocefálicos y óculovestibulares. Los óculocefálicos se refieren al movimiento de un lado a otro de la cabeza y hacia arriba, hacia abajo, generalmente es de un lado a otro para la cabeza, para ver algún tipo de movimiento de los ojos. Eh, Esto, obviamente,
primero tenemos que corroborar que el paciente no tiene lesión cervical para hacer esa exploración. Primero, si tiene una lesión cervical no está indicada. Cuando los ojos no tienen ninguna movilidad, se quedan centrales. Quiere decir que pues, son negativos estos reflejos, que son de tallo cerebral. Se le conoce coloquialmente como ojos de muñeca, porque pues los muñecos a donde mueven ustedes la cabeza, los ojos no se mueven, permanecen en el mismo nivel central. Los óculos vestibulares son la aplicación, la irrigación con agua helada, no fría, helada, en el conducto auditivo externo. Obviamente también tenemos que estar corroborando que no tenga la membrana timpánica perforada, o que no tenga un problema del oído. Entonces, eso se instila y también va a haber respuesta de movilidad hacia el lado donde estamos poniendo el agua congelada. Si no se presentan estos, pues es negativos. Como les había comentado, generalmente estos pacientes están en terapia intensiva y tienen medicamentos para sedación, relajación, analgesias. Tenemos que estar bien pendientes de que se suspendan esos medicamentos por varias horas, dependiendo mucho qué medicamento. Algunos se eliminan después de 12 horas o incluso un poco más. Entonces es muy importante que estemos ciertos de que este estado de coma o de inmovilidad no es secundario a algún medicamento. No tener hipotermia, que eso a veces es un poco difícil porque los pacientes generalmente tienden a atender la temperatura baja. Y tenemos que corroborarlo con un electroencefalograma. La norma oficial dice que tenemos que hacer un electroencefalograma en el cual debe tener ciertas características. No se puede hacer como cualquier electroencefalograma normal. Tienen que haber indicaciones precisas en cuestión del voltaje, principalmente para saber que este electroencefalograma sea isoeléctrico, o sea, que no tenga ninguna onda ni punta durante la toma de este electroencefalograma, e incluso si hay dudas se debe de repetir a las 12 horas. También se puede usar, aunque no está del todo bien reconocido, la aplicación de una tomografía con medio de contraste, lo que se llama angiotomografía. Cuando nosotros tenemos una tomografía y le ponemos medio de contraste al paciente y los vasos del polígono de Willis no se pintan, quiere decir que no hay perfusión cerebral, y esto ya nos habla de muerte encefálica. Igualmente, el Doppler transcraneal también se puede usar, aunque no está bien legislado. Esto les comentaba es bien importante, interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer una cosa muy, muy importante porque estamos haciendo un certificado de defunción. Realmente nosotros estamos diciendo, este paciente ya está muerto y ya pueden hacer de él lo que quieran tomar. Alguna ocasión llegué al hospital y me llaman de hospitalización porque había un problema con unos familiares que de pronto no sé cómo en un hospital público que a veces solamente permiten el paso de uno o a veces con mucho permiso 2 familiares, pues en ese momento había como 10 familiares en el piso. ¿Cómo entraron? Ese es un misterio que no puedo resolver todavía. ¿Cómo entraron 10 a la vez? No sé. Pero estaban protestando y muy enojados porque su paciente había caído, bueno, ya había fallecido. El paciente había tenido un traumatismo craneoencefálico muy severo, estuvo en la terapia intensiva y lo dieron de alta por máximo beneficio. ¿Qué quiere decir por máximo beneficio? Que les dijeron a los familiares que pues tenía datos de muerte encefálica y que yo no iba a recuperarse y por eso pasó a piso con su ventilador. Punto. Su manejo prácticamente mínimo. Y eso es lo que a veces no lo entendíamos, o no lo entendían los familiares más bien, y entonces ellos estaban diciendo que su paciente estaba vivo, porque dice, es que cuando nosotros le acariciamos, le estimulamos las piernas, bueno, le sobamos las piernas, las flexiona, tiene movilidad. Dice, entonces, ¿cómo ustedes me dicen que mi paciente está muerto, o su cerebro está muerto, si mueve las piernas? ¿Qué creen que por qué se movían las piernas? ¿O por qué flexionaba las piernas cuando le tocaban las plantas de los pies o los tobillos? ¿Por qué creen? ¿Qué pasaba eso? ¿Un reflejo? Exactamente, es un reflejo, no, reflejo de tallo no, es un reflejo medular. Recuerden, aquí estamos hablando que el tallo también está afectado, sino que la médula está intacta. Entonces es un reflejo medular, incluso en algunos textos hace muchos años le llamaban respuesta de Lázaro. Y sí, cuando nosotros estimulamos de cualquier manera, la planta de los pies la flexiona las rodillas. Obviamente no es una cosa vigorosa, pero sí tiene movilidad. Y entonces es muy importante también que sepamos que este reflejo tipo medular
pues puede confundir a los familiares, ¿no? Porque obviamente todos los familiares tenemos la esperanza de que mi familiar no esté así, sino que se recupere. Y entonces es muy importante hacer eso. Entonces, para esto, sí es, digo, adecuado que nosotros leamos con calma y por eso es que les pido que para el día lunes busquen la norma oficial mexicana de muerte encefálica, la guía de práctica clínica del CENETEC y si existe, bueno, encuentren los protocolos de las sociedades que se encargan de hacer estos manuales y estas hojas para que nosotros vayamos llenándolas para tener un diagnóstico en forma adecuada de lo que es la muerte encefálica. Alguna vez me invitaron a una plática de la Sociedad de los Donaciones y sí es muy interesante porque el hecho de que yo diga, o como neurocirujano, o como cualquier médico especialista diga, este paciente ya está muerto, pues implica que aunque su corazón no esté latiendo, aunque tenga frecuencia cardíaca, aunque tenga presión arterial, pues prácticamente está muerto, ¿no? Entonces lo vamos a pasar a un quirófano para quitarle sus órganos, ¿no? Y eso pues obviamente sí implica cierta responsabilidad ética y legal. Y entonces sí, por favor, para que lo platiquemos el día lunes. Y también les voy a recomendar una película que yo la vi por YouTube porque no la pude pagar. Bueno, es una película de un actor que se llama Liam Neeson, que se llama Después de la vida, Afterlife, After.life. Veanla, es interesante porque nos habla de este tipo de situaciones de cómo nosotros, bueno, obviamente es una ficción, pero cómo las personas dicen, ya está muerto el paciente, ya, llévenselo, está muerto, llévenselo a enterrar, ¿no? Cristina Ricci, creo que es también la protagonista, véanla y platicamos el día lunes. ¿Alguien tiene algún comentario hasta ahorita? Pregunta. Doctor, tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando los pacientes ya tienen muerte cerebral ya diagnosticada y Sí, apremia el tiempo para la decisión de trasplante, o sea, de si se claro. hace, se donan los órganos? ¿Qué es lo que Ujú. pasa si se posterga demasiado tiempo? Entiendo que si se posterga demasiado tiempo ya no son viables los órganos, Sí, pero ¿qué es lo que sí. pasa internamente? Generalmente, para empezar, el diagnóstico de muerte encefálica obviamente nos los piden a nosotros. Lo hacemos una nota y lo ponemos, hablamos con los familiares, pero los médicos tratantes nunca deben de pedirle a los familiares donación, para empezar, nunca. Debe haber un comité en el hospital, alguien encargado, o generalmente aquí en Puebla, o en todo México, hay una asociación, o sea, un equipo de médicos en los cuales se les comunica, trabajo, se les, oye, sabes que hay un paciente aquí que puede ser donador, y ellos van e incluso participan en el diagnóstico de muerte encefálica. A veces llevan el electroencefalograma que no hay en muchos hospitales, a veces, o no está disponible en todos los turnos, lo llevan ellos y hacen las pruebas. ¿Por qué no debe de dar esa petición o de pedir eso el médico tratante? Porque se malinterpreta. Con los familiares debemos de ser cautos, debemos de decir, aunque a veces hacemos cosas bien, les va a parecer mal. Uno como médico tratante nunca debe de decir, oiga, ¿qué les parece si ustedes piensan en donar sus órganos? Nunca. Porque va a decir, ustedes lo mataron porque quieren sus órganos. Bueno, si hay gente que piensa que con la vacuna nos pusieron fetos, ¿verdad? Pues entonces, así puede ser. Obviamente, el tiempo apremia. Y a veces ya se ha mejorado, porque antes era un problema importante el lograr la aceptación y que desde el punto de vista legal esté autorizado la donación. Ahora ya se hace un poquito más rápido, pero sí en ocasiones los pacientes que se pueden o que están, digamos, aceptan sus familiares donar dos órganos, permanecen en la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque como dijo bien su compañera, si no tienen una buena perfusión, si no tienen una buena presión, si no tienen una oxigenación, sus órganos fallan. Entonces incluso se les coloca medicamentos con el fin de preservar pues, su función, ¿verdad? La función renal, la función cardíaca, las cataratas, bueno, los cataratas no hay problema en eso, pero los otros órganos, pues sí, el hígado y todo eso. Entonces, esto es de tiempo y lo que se hace es avisar a estas asociaciones y ellas son las que se encargan, son las que tienen contacto con los demás hospitales, saben dónde se encuentra la persona que lo requiere e incluso se pueden hacer donaciones multiorgánicas y se van los órganos a diferentes hospitales y diferentes, incluso estados, ¿no?
Pero esto pues sí obviamente es importante el tiempo y por eso es que nosotros debemos de hacer un acercamiento diagnóstico de muerte encefálica pronto para que se haga el trámite correspondiente en forma más rápida. Mientras se le tiene que apoyar, e incluso algunas veces se utilizan medicamentos con el fin de preservar la función renal, bueno, de los órganos que se pueda utilizar, ¿no? Eso es lo que se hace. Si no se quiere, si no se acepta la donación, pues el paciente se regresa de la terapia intensiva y se va a hospitalización, generalmente con manejo mínimo que le llamamos, y bueno, simplemente nada más a esperar y que los familiares obviamente estén enterados y con la autorización firmada de que no aceptan y que su paciente está o sea, que tienen conocimiento del estado de muerte encefálica. Eso es muy importante. Actualmente en todos los hospitales, todos los expedientes, que es el único documento legal, ustedes cuando den alguna información que sea importante a los familiares, siempre pídanles por favor que les firme la nota de enterado. Eso los va a salvar de muchos problemas, de muchos problemas. ¿Alguien más, por favor? Gracias, doctor. No hay que. Bueno, entonces, si no hay nadie más, el día lunes vamos a empezar ya las causas de coma y la exploración física y vamos pues a recordar los puntos de lo que es la guía de práctica clínica y de la norma oficial mexicana para que todos estemos en conocimiento de cómo hacemos las cosas y que cuando estemos en los hospitales, aunque no sean especialistas en esa área, pero sí sepamos reconocer un paciente que tiene muerte encefálica. Si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco mucho y nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Bonito fin, hasta luego. Igualmente, hasta luego.